Buenas noches, Dios les bendiga, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hora. Estamos en su devocional. Háblame, Señor, un espacio de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Su pastor y amigo José Yepe que les saluda. Les bendice en esta hermosa noche, deseando que la misericordia de Dios sea derramado abundantemente sobre sus vidas. Le damos gracias al Señor porque después de una semana, pues, estamos al aire nuevamente. Hace una semana de bastante trabajo, el retiro de los jóvenes. Hemos estado ahí trabajando con ellos y pues ha sido bastante el trabajo. Así que le damos gracias al Señor por eso. Gracias por estar ahí, que el Señor le bendiga. Oramos en esta hora, Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. En esta hora de la noche, Dios, te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos porque eres bueno, eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das esta hermosa noche de poder conectarnos contigo y poder compartirnos o traer un punto más de reflexión de este compartir que estamos haciendo en su devocional. Háblame, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por lo que has hecho en esta semana, gracias por lo que hiciste en la vida de estos jóvenes, gracias por cada hermano que colaboró para estar ahí y gracias por la fuerza que le diste a cada uno para estar ahí esos 4 días. Fortaléceles, lleva de todo cansancio, todo lo que no es tuyo. Padre, sánalos en el nombre de Jesús. Oro por aquellos hermanos que están pasando momentos de salud, de quebranto. Padre, declaramos la llegada de Cristo sobre cada uno de ellos. Enviamos la palabra de sanidad sobre cada una de sus vidas. Y creemos, Señor, que tú harás la obra en cada uno de los que estén dispuestos de salud. Padre, la vida del papá de mi hermana Liliana Carreño, enviamos la palabra de sanidad. La vida de la pastora Marina Bustamante, declaramos la llegada de Cristo. La vida de su esposo, fortalécelo, ayudar a seguir adelante en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La vida de mi hermano David Escorcia, la vida de Wilson de Caro, de Giovanni Reales. Enviamos la palabra de sanidad sobre Luz Helena, Padre, sobre la vida de cada uno de mis amigos líderes y que han estado ahí colaborando, todo cansancio, todo lo que no es tuyo, Padre. Por el poder de la palabra declaramos la llaga de Cristo, sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Para que le envíen, guárdala en ese bus, cúbrela con tu sangre preciosa. Ayúdala a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta hermosa noche. Háblanos como cada noche, Señor. Y a tu buen Espíritu Santo le decimos, quédate, háblanos, bendícenos, corrígenos, ayúdanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, 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 amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que la paz y la misericordia del Señor. Estamos hoy en la parte final de este tema que se llama No esperes hasta que sea demasiado tarde. Basado en el libro de 2 Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16, que dice: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitaciones. La respuesta del pueblo fue: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio para ellos. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, de nuevas oportunidades. Cada día Él no se cansa de buscarnos, Él no se cansa de esperarnos, Él no se cansa de llamarnos. Pero ya lo hemos dicho en otros mensajes, Dios tiene todo el tiempo para esperarnos, pero nosotros no tenemos todo el tiempo para buscarlo, porque nuestra vida tiene un comienzo y tiene un final. Dios es eterno y Él nos va a esperar todo el tiempo que sea necesario. Será suficiente en nuestra vida el tiempo que Dios nos da en nuestra vida para esperar que sea demasiado tarde para buscar al Señor y cambiar, tirar por el suelo todo lo que Dios hace en nuestra vida. Dios le bendiga a mi hermana María Martínez, que el Señor la guarde y la bendiga, y gracias por estar ahí conectadita. Y ella dice: buenas noches, pastor, bendiciones, bendiciones, siervo, y gracias por hacer parte de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Dios no se cansa de hablarnos, de acercarse a nosotros, de dirigirse a nosotros para que nosotros podamos en este tiempo aceptable escuchar y oír la palabra del Señor. Solo pedimos en esta hora y en este tiempo, a través de este devocional, que no respondamos como el pueblo de Israel, que se burló de los mensajeros, que hizo escarnio a los mensajeros que menospreciaban la palabra del Señor. ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde para buscar el rostro del Señor? Si todo lo que el Señor ha hecho, tu sanidad, la salud que tú tienes, el empleo que tú tienes, la vida que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado, todas las cosas que Dios te ha dado, solo te la ha dado Dios. ¿Por qué tratar a Dios? ¿Por qué siempre Dios tiene que ser lo último en nuestras vidas?
Porque Dios siempre tiene que pagar el plato roto, porque nuestra relación con Dios siempre tiene que ser expuesta ante un problema, ante una circunstancia, hasta una fiesta, hacia un carnaval, hacia una Navidad, hacia cualquier cosa que venga. Siempre la relación con Dios tiene que ser frívola, siempre tiene que ser rota, siempre tiene que ser quebrada, porque amamos muchas cosas más que otras, y Dios nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Y es hora de no esperar que sea demasiado tarde, donde podemos llegar al Señor y decirle: Señor, ayúdanos, perdónanos, cambia lo que estamos viviendo, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, ayúdanos a vencer estas situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué esperar llegar a un lecho de muerte? ¿Por qué esperar llegar a una cama? ¿Por qué esperar? Si Dios no se cansa de buscarnos, Dios no cansa de bendecirte, de extender su misericordia sobre nosotros, de cada día traer una bendición nueva, de cada día traer una sorpresa nueva a nuestra vida, de que cosas que nosotros ni oramos ni buscamos el rostro del Señor, la misericordia del Señor que no se aparta de nosotros, el Señor siempre nos las entrega y nos las trae a nuestra vida. Y nosotros siempre que hay que tomar una decisión entre el mundo y Dios, siempre paga los platos rotos Dios. Pero aún así Dios no se cansa de decirnos: vuelvan a mí, vengan a mí. Te envía mensajeros, te envía palabras, te envía personas, y a veces nosotros hacemos caso omiso. Y el pueblo de Israel dice allí: mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta, todo tiene un límite, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? ¿Por qué esperar a que llegara a una condición lamentable para poder escuchar que Dios nos está llamando, que Él nos ama, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento? Yo soy un testigo vivo de lo que es el que Dios hable y hable y hable, y uno no haga caso omiso. Y Dios tiene que tirarlo debajo de un bus, quebrarle una pierna, colocarle tornillos de por vida, para que uno pueda examinarse, alzar los pies y decir: Señor, la verdad que te necesito. Y poder reconocer a Dios y seguir adelante y luchar y tomar la determinación de buscarlo, de creer en sus caminos, de seguir adelante. ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Es por eso que nosotros no podemos esperar hasta que sea demasiado tarde para buscar a Dios, para volver a sus caminos, para recibir su salvación en nuestras vidas. Pues puede que seas una persona que no ha recibido al Señor como su Salvador en tu vida, o que seas un hijo de Dios, pero que te has apartado de sus caminos y te has enredado en la vida, y hoy te encuentras en una condición lamentable. Tienes que saber y comprender que Dios te ha buscado, que Dios te ha llamado, que te ha hablado de muchas formas. Y en ese ¿por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Dios siempre nos habla. De una o de otra manera Dios siempre nos habla. Las dos maneras que le he compartido, que le he enseñado, la primera que le enseñé es: te ha hablado por medio de las bendiciones y de su prosperidad, en el texto de Jeremías 22:21, que dice: te ha hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no iré. Este fue tu camino desde tu juventud y nunca oíste mi voz. Es una condición ya del ser humano. Aún desde la juventud Dios buscaba a Israel, de aún de la juventud Dios lo buscaba y tenía esa conducta, nunca quiso escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice, en Jeremías 22:21 le dice: te he hablado en tus prosperidades. O sea que Dios, a pesar de la condición del ser humano, le da un buen trabajo, le da una buena familia, le da oportunidades para sacar adelante su familia, aún sin buscarle, aún sin acercarse al Señor. Es una manera de Dios hablar y demostrar el amor a nuestras vidas, es decir, que aunque tú y yo nos hemos apartado del Señor, Él nunca ha dejado de bendecir nuestras vidas y traer la provisión, traer alimento, traer calzado, traer vestido. Y Dios nos le dice a la nación de Israel a través del profeta Jeremías: yo te he hablado a través de tus prosperidades. Mas ellos volvieron a decir: no iré. Y Dios le responde: este fue tu camino. Desde tu juventud nunca has querido escuchar mi voz. Muchas veces, a pesar de que nos hemos apartado de los caminos del Señor, a pesar de que tenemos una actitud indiferente para con Dios, Él nos da su bendición, Él nos da su protección, Él nos abre puertas de bendición para que podamos ser prosperados, para hacernos reaccionar, para que tengamos un corazón agradecido, para que reconozcamos la bondad y la fidelidad del Señor hacia nosotros y nos acerquemos a Él. Ese es el corazón de Dios.
Pero lastimosamente, a pesar de recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas, a pesar de su misericordia y su gracia para con nosotros, seguimos con una actitud de indiferencia, de alejamiento hacia las cosas de Dios. No reconocemos, no agradecemos que Él nos da su bendición, su protección, su provisión, y que a pesar de que nos hemos apartado de Él y de su iglesia, Él siempre ha permanecido fiel. Y el libro de Oseas capítulo 2:8 dice: y ella, o sea Israel, no reconoció que yo le daba trigo, que yo le daba vino, que yo le daba el aceite, y además de eso le multiplicaba la plata y le multiplicaba el oro. Y lo que yo le multiplicaba, el oro y la plata, ellos se lo ofrecían a Baal. Esa manera de Dios hablarnos, de hablarnos de nuestras prosperidades, de bendecirnos aun cuando nosotros no le estamos buscando. Y nosotros, en vez de agradecer que Dios y reconocer que la bendición que tenemos, que la casa, que el carro, que la salud, que todo lo que Dios nos ha dado, aunque no le estamos buscando, ha sido Dios el que nos lo ha dado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las prosperidades y las bendiciones y el amor de Dios que muestra aún en nuestra rebeldía y en nuestra desobediencia? Entonces Dios nos da un carro, ya con el carro no vamos a la iglesia, sino que nos vamos para la playa y nos vamos para otro lado. Entonces ya el domingo no es para ir a la iglesia, ya el domingo es para ir a la playa. O sea, las bendiciones que Dios nos da, se las damos a Baal, porque en vez de utilizar las cosas para ir a la iglesia, para congregarnos, para buscar el rostro del Señor, terminamos llevándole lo que Dios nos da al enemigo. Cuando ganamos un buen sueldo, ganamos una buena empresa, ganamos algo, nosotros nos gastamos el dinero en otras cosas y mucho menos nunca le damos a Dios nada. Entonces no reconocemos que Dios nos bendice, no reconocemos que nos dio el trigo, no reconocemos que nos dio la bendición, no reconocemos que nos dio el aceite. El trigo es provisión, aceite es provisión, la casa, el carro, el trabajo, el estudio, todo lo que Dios te ha dado. Y cuando llegan los primeros recursos, lo primero que hacemos es ir a celebrar de la manera que nos agrada a Dios. Y nosotros cogemos los recursos que Dios nos da y se los entregamos al enemigo. Entonces la primera forma que Dios habla para hacernos mostrar su amor y que Él no quiere que nosotros esperemos hasta que sea demasiado tarde, Él nos habla a través de esas prosperidades. Y lo segundo que les comenté la semana pasada, creo que fue el miércoles pasado, te he hablado por medio de los tiempos de escasez y los medios de soledad, y tiempos de soledad y de abandono. Eso está en Oseas capítulo 2, versículo 14, que dice: pero he aquí que yo la atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allá Dios nos habló con provisión, con prosperidad, hablando a ver si nosotros cambiábamos nuestra vida. Acá fue todo lo contrario. Dios nos quitó lo que teníamos, nos llevó al desierto para hablar a nuestro corazón, para hacernos tomar conciencia. En la escasez, en el abandono, en la soledad, cuando no hay nada, ahí nos llevó Dios a esa condición, para que nosotros pudiéramos escuchar la voz de Dios sin las bullas de la vida, sin la bulla, y estuviéramos en el desierto donde Dios pudiera hablar a nuestro corazón. A los tiempos de desierto para hablar directamente a nuestro corazón, para volverlos más receptivos a su voz. Esos tiempos de desierto son tiempos en los cuales nos sentimos solos, en los cuales nos sentimos que nadie nos puede ayudar. Pero lastimosamente muchos de nosotros, en esos momentos en los cuales nos damos cuenta que nadie puede ayudarnos, en lugar de buscar a Dios, lo que hemos hecho es resistirnos al llamado que Dios nos está haciendo. Y nos ha llevado al desierto para que reconozcamos nuestra condición. Y cuando estamos ahí nos resistimos, y en vez de acercarnos y ser más receptivos a la voz de Dios, lo que hacemos es que nos volvemos más soberbios, más obstinados. Y hemos tomado una actitud de rebeldía y de indiferencia para con el Señor. Y en lugar de acercarnos a nuestro Dios, nos alejamos más. Mira lo que dice el libro de Oseas capítulo 11 versículo 2: cuando yo más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Y qué iban a hacer? Sacrificaban a los Baales y a los ídolos ofrecían sus ofrendas. Entre más Dios los buscaba, ellos más se apartaban. Y en vez de buscar a Dios, ofrecían sacrificios a los ídolos y ofrecían sus ofrendas a los ídolos. En vez de ser más receptivos a Dios en el desierto y de escuchar a Dios, nos volvemos más rebeldes. Y nosotros tenemos un grave error. Un grave error. Y es que las personas piensan, escuche esto, las personas piensan que por postear en Facebook, que por hablar de Dios en Facebook, eso les hace cristianos. No se congregan, no van a discipulados, no van a escuelas dominicales. Nunca hay tiempo para Dios. Los domingos no se congregan. Siempre hay tiempo para salir, para todas las cosas, pero nunca hay tiempo
para el Dios de la vida. Y nosotros posteamos fotos, montamos fotos, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es mi luz, Dios es mi todo, Dios es mi todo. Y Satanás nos ha engañado en nuestras vidas y en nuestros corazones, pensando que porque posteamos fotos nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Y las cosas que hemos vivido, que hemos vivido, y las maneras como Dios nos ha hablado, no las entendemos. A mí me pasó algo curioso esta semana. Y era que yo estaba en el retiro de los jóvenes y fui a comprar algo que necesitaban para el lugar y me encontré con dos personas que Dios le sacó a su hijo de una clínica, de un hospital, cuando una situación estaba difícil, y Dios llegó a su hogar, salvó a su hija, le dio una oportunidad de vida. Y ellos, en vez de agradecer a Dios, estaban tomando. Ya Dios les habló a través de ver a su hija en una clínica. Buscaron a Dios, Dios les respondió. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar a llegar demasiado tarde? Yo sé que ellos me pueden estar escuchando. Yo sé que hasta se pueden enojar, pero te lo digo con el corazón. ¿Por qué tenemos que esperar que Dios nos lleve a una condición lamentable para nosotros reconocer que nada de lo que ofrece este mundo cambia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y Dios permite desiertos en nuestras vidas para hablar a nuestro corazón, para doblegar nuestras vidas, para doblegar nuestra soberbia, para doblegar. Y nosotros por un rato, por 2 ratos, por estar gastando nuestros recursos que nuestros hijos necesitan y nuestra familia necesita, gastar nuestros recursos hartando ron y dándole ron a otra persona, se nos olvida de los procesos y las situaciones que hemos vivido. Y estamos viviendo situaciones difíciles, pero aún así persistimos en no buscar a Dios. Persistimos en no buscar a Dios. Y después queremos que nuestros hijos, que nuestra familia, que la gente que está con nosotros cambie y busque a Dios cuando en nosotros no hay una actitud de buscar a Dios. Así que necesitamos volver a Dios y no esperar hasta que sea demasiado tarde. Dios nos habla a través de nuestras prosperidades. Dios nos habla llevándonos al desierto para que nosotros podamos reconocer que necesitamos a Dios. Y hemos tomado una actitud de rebeldía y de indiferencia para con Dios, que Dios es lo mejor que nos ha pasado, que Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Y que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos más del Señor. Por eso hoy a las personas les gusta congregarse en las iglesias grandes, porque ahí nadie les conoce. Ahí van, si no vienen, si van, si vienen. Pero como en una iglesia pequeña nos conocemos todos y sabemos quién va y quién no va. Entonces, a veces nosotros, por eso preferimos congregarnos en otros lugares donde no nos conocen. Donde no nos conocen. Para que nosotros, nadie sepa lo que verdaderamente nosotros somos. Que no agradecemos a Dios las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida. Porque que Dios le dé la vida a mi hijo, que Dios le dé la vida a mi esposa, que Dios le dé la vida a un ser querido. Y que mi forma de pagarle a Dios sea irme a tomar, a beber. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar que sea hasta demasiado tarde para volvernos a acercar al Señor? Dios le bendiga a mi hermana Rocío Isabel Gómez Solar, que acaba de llegar a la transmisión. ¿Por qué nosotros olvidamos las bendiciones que Dios nos da y todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros? Jacob le compró a Esaú su bendición, el derecho de recibir una doble porción de su herencia, porque como hijo mayor, al hacer la herencia, al repartir la herencia, tenía la parte por ser hijo, pero tenía una parte más por ser el hijo mayor. Y Esaú, por hambre, encontró a Jacob haciendo un plato de lentejas y tenía hambre, le dijo, dame de comer. Y Jacob le dijo, te doy, pero me vendes tu primogenitura. Y Esaú dijo, si igual me voy a morir, ¿para qué me sirve ser el primogénito de mi familia? O sea, despreció, menospreció la bendición que Dios le dio de ser el primero, que tenía una doble porción, tenía una parte más de la herencia por ser el primer hijo. Y él dijo, a la postre me voy a morir. Y le dijo, te doy mi primogenitura. Y Jacob le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y a veces nosotros vendemos la bendición de Dios por un rato de ron, por un rato de droga, por un rato de alcohol,
por un rato de infidelidad, por un rato de sexo, por un rato de compartir con los amigos, por un rato. Y Dios, que toda la vida nos ha dado aire, vida, sustento, nos ha dado todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y nosotros a veces, por un plato de lenteja insignificante, por un hambre que no la sacia el espíritu, sino la misma carne que tiene el ser humano, el deseo desenfrenado de llenar sus vacíos y sus pasiones desordenadas. Porque si fuera que cambió el plato de lenteja por una bendición, por ir a la iglesia, no, lo cambió por un plato de comida, porque a la postre él se iba a morir, y a la postre todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Y el punto que vamos a compartir hoy para terminar: Dios te ha hablado por medio de los tiempos de angustia y por medio de los tiempos de enfermedad. Primero te habló en tus prosperidades. Segundo, te habló en medio de la escasez, en medio de la soledad y en medio del abandono. Y tercero, Dios habla a nuestras vidas a través de los tiempos de angustia, tiempos de enfermedades. Oseas capítulo 5, versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios repetidamente, dice el libro, que le envió mensajeros a Israel, le mandó profetas, y ellos menospreciaron la palabra. Ellos se burlaron de la palabra. Ellos hicieron escarnio de las personas a las cuales Dios les habló. Y Dios usó la prosperidad para hablarles, para que se volvieran a Dios. Y Dios usó la soledad, usó el abandono y usó la escasez para llevarlos al desierto, para que su corazón y sus oídos fueran más receptivos a la voz de Dios. Y dijeron: no oiremos. Y aquí la manera que Dios habla en esta es a través de las angustias y de los tiempos de enfermedades. Y aquí el versículo, mire lo que dice, que el versículo que leímos al principio dice que Dios le envió constantemente mensajeros, pero ellos se burlaron, hicieron escarnio, menospreciaron la palabra. Pero dice el versículo: hasta que se llenó, hasta que llegó la ira del Señor y ya no hubo remedio. Aquí el Señor está diciendo: andaré y volveré a mi lugar. O sea, Dios, que usaba los mensajeros para que le hablaran al pueblo de Israel, se cansó de mandarle profetas. Entonces Dios hizo silencio y dijo: volveré a mi lugar, volveré al cielo, volveré. Andaré y volveré a mi lugar. O sea, Dios se quitó de por ahí. O sea que al Dios no estar, no había como quien les hablara de la palabra, porque no había forma como Dios le diera una palabra al profeta para que el profeta fuera y le llevara la palabra al pueblo. Entonces Dios dijo: andaré y volveré a mi lugar. O sea, me voy, no les voy a hablar más, ni yo, ni voy a mandarle mensajeros. Andaré y me volveré a mi lugar. Mire la condición en que estaba Dios, de ver que el pueblo estaba esperando que fuera lo último. Y ni aún así, porque el pueblo vino Nabucodonosor, los derribó, los llevó cautivos, les derribó el templo, los volvió cautivos, y ni aún así la nación de Israel se volvió a Dios. Y siempre que Dios levantaba a un profeta, decía: no andaremos, no buscaremos, no iremos, no haremos tal cosa. Y si Dios le decía: ustedes me robaron, ellos le decían: ¿en qué te hemos robado? Y si Dios le decía: ustedes han hecho esto, ¿en qué te hemos hecho? O sea, ellos siempre iban en la contradicción a lo que Dios le estaba diciendo. Y aquí Dios simplemente hizo lo que dice el versículo que leímos al principio: cuando vino la ira de Dios ya no hubo más remedio. Y no hubo más remedio porque Dios tuvo que irse. Es como cuando usted está en su casa y su esposa o su esposo y están peleando y están discutiendo, y usted dice: no, yo mejor me voy para no ir a este hombre, para no ir a esta mujer, porque si comienzo a oír a este hombre, comienzo a oír a esta mujer, me va a llenar la copa, yo voy a responder y vamos a salir dándonos golpes. Entonces mejor me voy para no escuchar. Y así hizo Dios. Andaré, Oseas capítulo 5 versículo 15, andaré y volveré a mi lugar. ¿Para qué? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me busquen. Ojo con esto, iglesia. ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Porque el que lo vive, que lo goza.
Y el que lo vive es quien lo goza. Porque cuando Dios se vaya y no te escuche y no haya mensaje de Dios por ningún lado, el que va a vivir la angustia, la zozobra, el hambre, el desespero, soy yo. Yo soy el que voy a vivir la desobediencia a Dios. Y la gente está viviendo, un saludo a Yolanda Sayas y un saludo a Juana Orozco. La gente hoy, las personas hoy, en su propia vida están viviendo las consecuencias de haber dejado a Dios, las consecuencias de haber abandonado a Dios, las consecuencias de haber llegado a Dios y hablar de Dios y nunca haber cambiado, las consecuencias de proclamar a Dios en su vida y poner música a todo timbal en su casa para que la gente sepa que son cristianos, pero que sus actitudes no hablan de eso, y esperamos hasta que sea demasiado tarde. Y Dios dijo, andaré, Oseas 5:15, andaré y me volveré a mi lugar. Hasta que sea demasiado tarde, entonces tengan que reconocer su pecado. Hasta que tengan que reconocer su pecado y busquen mi rostro. Y clamen en su angustia, me buscarán. ¿Por qué hoy que estás escuchando esta palabra no puedes doblar tu rodilla y decirle, Señor, me equivoqué? Señor, me he apartado de tus caminos. Señor, perdóname. ¿Qué más tengo que vivir yo para reconocer que tú me has hablado 1, 2, 3, 4 veces? Mi familia que me conoció como tu hijo, como tu hija. ¿Qué es lo que están viendo de mí? Ese hombre borrachón, esa mujer bebedora, esa mujer que se disfraza, que todo. ¿Dónde está aquello que yo decía que Dios era lo mejor, que Dios era lo más grande, que Dios era mi provisión? ¿Qué es lo que la gente está viendo de mí? ¿Por qué esperar estar en una cama y en una condición lamentable para reconocer que yo necesito a Dios en mi vida? Porque es una soberbia, es una falta de humildad el no reconocer que yo necesito a Dios. Yo me he podido equivocar contigo. Personas que están a tu lado como cristianos se han podido equivocar contigo. Tu pastor se ha podido equivocar contigo. Yo me he podido equivocar contigo. Pero es que nosotros no somos Dios. Y nosotros no seguimos a Dios porque una persona se equivoque o no se equivoque. Porque yo creo que tú también te equivocas y todos nos equivocamos. Pero aquí no se trata de que yo me aparto por la conducta de otra persona. Yo me aparto, como dice el libro de Santiago, porque lo que hay en mi corazón es más fuerte que la palabra de Dios en mi vida. Y yo soy seducido por lo que hay en mi corazón. ¿Y por qué el ser humano tiene que esperar estar en una cama, en una cárcel, con una pierna partida, sin un brazo, sin un ojo, con un hogar destruido, vuelto un alcohólico, perdiendo el amor y el cariño de su esposa y de sus hijos? Porque una botella de cerveza y un rato de ron y un rato es más agradable que un hijo, es más agradable que una esposa. Hombre, sea serio. O sea, ¿cómo tú vas a perder tus hijos, tu hogar y tu familia por un rato, por estar con tus amigos? O sea, que tus amigos tienen más valor que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, que tu familia. Porque yo puedo llenarle la boca y el vientre de ron a otra persona cuando mis hijos necesitan zapatos, ropa, comida, vestido. Aún yo mismo necesito el sustento de mi vida. Y lo poquito que gano, tengo que invertirlo en licor y en ron. Porque tengo que esperar, llegar a la última condición para reconocer, y me puedo perder. Porque Israel, todo Israel, se murió en el desierto. Todo Israel se murió en el desierto. Yo puedo ser más imperfecto que tú y puedo cometer más errores que tú, pero yo te estoy enseñando es la palabra. No te estoy hablando de mí. Yo te estoy enseñando lo que la palabra dice. Y si mi condición espiritual es como lo que estoy enseñando, las consecuencias las voy a vivir soy yo, no la palabra. Pero la palabra dice, ¿por qué tengo yo que esperar hasta que sea demasiado tarde? Porque tengo que irme de mi casa cuando puedo escuchar la voz de mi papá. Porque tengo que ir a dormir a un puente y pasar necesidades y dejar de vestir bien y tener una buena comida y tener internet en mi casa y tener un buen celular y ver y tener a mi papá y a mi mamá contenta por estar en mi soberbia y en mi rebeldía. Y cuando entonces no estoy en casa, cuando me toca irme de mi casa porque la situación se pone difícil y me toca ir a lavar ropa y a lavar platos y a lavar trastes,
Porque el muerto el primer día no huele, pero el segundo y el tercer día, los que te abrieron la puerta para que estuvieras feliz en tu rebeldía, mañana son los que primero dicen, hueles a feo. Porque ya si quieres estar aquí, tienes que lavar, tienes que trapear, tienes que hacer algo. Y te puedes prostituir y te puedes perder por un acto de rebeldía. Por esperar hasta que sea demasiado tarde. El ser humano tiene ese problema. Siempre espera que sea demasiado tarde para buscar a Dios. Pero Dios siempre está llamando al ser humano. Dios siempre está buscando al ser humano. Y yo sé que hay personas que me están escuchando. Y tú tienes un lugar donde sentarte en una iglesia y buscar al Señor. Pero no lo haces. Y tú sabes que Dios te está hablando a ti. Tú me estás escuchando. ¿Por qué no vuelves a Dios? Porque esa cuadra y ese barrio donde tú vives, que te conocieron como te conocieron, ¿por qué no pueden conocer a la nueva persona que reconoció que se equivocó, que cometió un error y que puede levantar su cabeza, como dice el Salmo 3:3? Yo soy tu escudo, yo soy tu gloria alrededor de ti, yo soy quien levanta tu cabeza. ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Hoy estaba donde una persona que no puede caminar, pero el sábado, el domingo y el lunes tomó. Me llamó que se sentía mal. Le dije, te llevo al médico. Me dijo, no, hoy lo fui a visitar, no puede caminar. Pero si tuvo tiempo para ir a tomar, beber. Y mañana, cuando usted tire en una cama, en un hospital, va a decir, yo pude haber hecho esto, y pude haber hecho lo otro, y pude haber hecho aquello. Y por todo lo que ha trabajado, otros se quedarán con eso. Porque desafortunadamente, nada nos llevaremos. Hay personas que dicen, le voy a dar un hijo a él para que cambie. Le voy a dar un hijo para que cambie. Y un hijo no cambia a nadie. Familiares que han muerto. Padres que le han orado a Dios porque sane un hijo. Que si Dios le sana un hijo, le buscan. Pero hoy están en una condición apartados de Dios. ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos que esperar hasta que sea demasiado tarde? Y Dios, como todo, se cansó. Y dijo, andaré y volveré a mi lugar. Oseas capítulo 5, versículo 15. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán. Dios, oiga y sea así. Que en la angustia busquen al Señor. Seguramente uno de los lugares en los cuales nuestros oídos y nuestros corazones se vuelven mucho más sensibles a la voz de nuestro Dios es en la cama de un hospital. Estando nosotros acostados en ella o estando junto a la cama de alguien que amamos. Es en esos momentos de angustia. Muchas personas reaccionan y reconocen que se han alejado de Dios. Reconocen que necesitan de Dios. Y muchas de esas personas se entregan al Señor con un corazón contristo y humillado. Es decir, que ese tiempo de angustia y de enfermedad se convirtió para ellos en una oportunidad para la salvación y la reconciliación. Pero lastimosamente hay otras personas que en esos tiempos de angustia y de enfermedad buscan a Dios, pero no lo hacen con sinceridad, sino solamente para salir de la aflicción, y cuando pasa la angustia se olvidan de Dios. El Salmo 78, versículo 34 al 37 dice, Salmo 78, versículo 34 al 37 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Mire, Dios diciendo, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en buscar mi ayuda, porque Dios, como los iba a hacer morir, ellos buscaban a Dios y estaban atentos a todo lo que Dios le dijera. Y el versículo 35 dice, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios del Altísimo era su redentor. Versículo 36 dice, pero le lisonjeaban con su boca, con su lengua le mentían. Y el versículo 37 dice, pues su corazón no era recto con Dios, ni estuvieron firmes en la decisión de buscarlo cuando Dios decidió
quitarle la vida. ¿Está escuchando? Pero lastimosamente, a pesar de todas las formas en las que Dios te ha buscado, en las que Dios te ha llamado, no has querido atender su voz. No has querido reconocer tu necesidad de la salvación del Señor. No has querido entregar tu vida a Cristo. No has querido volver a sus caminos, sino que quieres seguir caminando lejos de tu Padre Celestial. Y lastimosamente no has querido entender que quizás mañana ya sea demasiado tarde. Tú que has rechazado siempre el llamado del Señor para tu vida. No has querido, tú que siempre has rechazado la palabra del Señor en tu vida, no has querido comprender que si mueres sin haber recibido la salvación y la vida eterna que solamente nuestro Dios puede dar por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, irás a un lugar de tormento y de dolor. Juan 5:24 dice: de cierto es cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que Él me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Está escuchando? Tú que eres un hijo de Dios, te hablo a ti que eres creyente, o una hija de Dios, pero no has querido entender que Dios te ha buscado, que el Señor te ha llamado. No te has dado cuenta que estás perdiendo tu vida, que estás perdiendo a tu familia, que estás menospreciando las bendiciones del Señor, que el Señor tiene para ti. Y seguramente cuando vengas a reconocer será demasiado tarde. Tus hijos habrán crecido, tu matrimonio estará destruido. Habrás perdido la juventud y la oportunidad que Dios tiene para tu vida. Estás despreciando tu vida en la mundanalidad y no te has dado cuenta que te ha engañado el enemigo como a Eva. Escuche la palabra para terminar. Oseas capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: devorarán extraños su fuerza y él no lo supo. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. No se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron de todo corazón. Y ahí es donde vienen las enfermedades, vienen las situaciones que quitan las fuerzas de las personas. Nos envejecemos queriendo que alguien cambie. Nos envejecemos queriendo que alguien busque al Señor. Nos envejecemos queriendo, y Dios nos ha hablado, y esperamos que sea demasiado tarde, y ni aún así buscamos a Dios. Y queremos que Dios haga milagros en nuestra vida cuando Dios nos ha sanado hijos, nos ha sanado esposa, nos ha sanado esposo. Dios ha hecho de todo en nuestras vidas. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo. Todo lo que le hemos pedido Dios nos lo ha dado, y así somos indiferentes a la voz de Dios. Así esperamos hasta que sea demasiado tarde. Así no tenemos en cuenta el mensaje que Dios ha hecho. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que tú vuelvas a los caminos del Señor? ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Tú que eres un hijo o una hija de Dios, pero no has querido entender que Dios te está buscando, que el Señor te está llamando. No te has dado cuenta que estás perdiendo tu vida, que estás perdiendo tu familia, que estás menospreciando las bendiciones que el Señor trae para ti y seguramente para tu familia. Seguramente cuando quieras reaccionar será demasiado tarde. Tus hijos habrán crecido, tu matrimonio estará destruido, habrán pérdidas. Los jóvenes habrán perdido la oportunidad de que Dios traiga su vida, porque hemos despreciado la vida de Dios por la mundanalidad. Y no te das cuenta que Satanás te ha engañado. Que yo no busco al Señor porque ellos me hacen perder al Señor. No. Y mira lo que dice Oseas capítulo 7 versículo 9 al 10. Devoraron extraños sus fuerzas. Y ahí es cuando Satanás, el Señor, permite que la enfermedad llegue a nuestra vida. Por mucho que ore, un cáncer, una situación destruya nuestro cuerpo y acabe con nuestra fuerza, porque fue demasiado tarde. Y aunque nos podamos salvar nuestra vida arrepintiéndonos y pidiendo perdón, hemos podido vivir muchos años más. Hemos podido gozar más de nuestra familia, pero desafortunadamente el ser humano tiene un corazón duro. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Demasiado tarde. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara.
Esas personas que Dios les ha hecho milagros, que les ha sanado hijos, que ha hecho cosas maravillosas, no pueden decir que Dios no es real, porque cada vez que vean un hijo, cada vez que vean una esposa, cada vez que vean una respuesta, una casa, un carro, un empleo, sabrán que Dios fue real a sus vidas. Y Dios les testificará en su cara que aunque no le buscaron, ni en sus prosperidades, ni en sus escaseces, ni en sus enfermedades, aún así Dios fue real. Y Dios les testificará en su propia cara. Cuando vean al frente un hijo caminar, una mujer que no podía tener hijos, tener cargado a su hijo, un hombre que no podía levantarse una cama, caminar y trabajar, eso testificará en sus caras de que Dios nunca les abandonó. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y escuche el final de este versículo. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni buscaron su rostro de todo corazón. La nación de Israel, que nosotros no repitamos lo mismo. Para concluir esta noche y tener un tiempo de oración, es tiempo de reconocer la forma como Dios está hablando a tu vida. Ya no te esperes más. No sigas viviendo en rebeldía. Hoy es día de salvación. Hoy es día de regresar a los caminos de Dios. Mañana quizás pueda ser demasiado tarde. ¿A cuántas personas tuviste morir de COVID? ¿A cuántas personas tuviste partir? Aún tú mismo estuviste enfermo y Dios te levantó. ¿Y tú crees que es agradable agradecerle a Dios sentándose en una cantina a tomar? Eso es menospreciar. Ser desagradecido con lo que Dios ha hecho. Ahí está nuestra hermana Zaida. Dice, gloria a Dios presente, la hermana Zaida, con mi amado pastor. Dios te bendiga, Zaida. Un saludo, amigue, a tus hermosas hijas, a Miguel Junior, a Elena, a Ivette y a todos los que están ahí en tu casa. Gracias por estar ahí. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por ser de bendición para la iglesia y ser de bendición para mi vida. Que el Señor les bendiga grandemente. Así que estamos culminando este tema tan hermoso. ¿Por qué esperar hasta que sea demasiado tarde? Basado en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 16, que dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y mira la respuesta del pueblo de Israel en el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. En ese no esperes hasta que sea demasiado tarde. Dios nos ha hablado, Dios nos ha buscado. Y una de las maneras que Dios nos ha hablado es en nuestras prosperidades. Porque aún sin buscar a Dios, Dios nos ha bendecido con casa, con carro, con moto, con salud. Y ni aún así hemos reconocido que es Dios el que nos ha dado lo que tenemos. Otra manera de Dios hablar es en nuestra soledad, en nuestro abandono y en nuestra escasez. Y ahí es cuando Dios nos lleva al desierto y nos quita el buen aire, la buena cama, todas las comodidades que tenemos, porque no supimos agradecer a Dios cuando la tuvimos. Y Dios nos pone en el desierto para hablar a nuestro corazón, para que nuestro corazón sea más sensible a escuchar la voz de Dios. Y aún así, entre más Dios lo buscaba, ellos más se alejaban de Dios. Y dijeron, no iremos. Y Dios le dijo, esa ha sido su conducta desde la juventud, que nunca han querido escuchar mi voz. Y la tercera forma de hablar de Dios, en medio de toda esta más, que nosotros no queremos volvernos a Dios. Dios nos dio prosperidad, Dios nos quitó, pero también vienen tiempos de enfermedad y de angustia. Y es donde Dios dice, andaré y me volveré a mi lugar. O sea que no les iba a hablar más, ni les iba a responder más. Dios se fue, Dios tomó su maleta. Dios tomó su maleta y dijo, me largo de aquí, me voy, porque ni me quieren escuchar a mí, ni quieren escuchar a mis profetas. Entonces me andaré y me volveré a mi lugar. Eso está en el libro de
Oseas capítulo 5, versículo 15. Ah, ven, vas a saludar, ven. No, bueno. Entonces Dios dijo, andaré y me volveré a mi lugar. Andaré y me volveré a mi lugar. Entonces Dios les bendiga, vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, darle gracias al Señor. Y ojalá ustedes hayan podido recibir esta palabra. Y decirle, Dios, perdóname. Dios, hazme volver a tus caminos. Que tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande. Eres un Dios poderoso, eres un Dios real. Ese versículo de andaré y me volveré a mi lugar, eso está en el libro de Oseas. Capítulo 5, versículo 15. Vamos a leerlo en otras versiones. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice, Oseas 5:15. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Y la Biblia latinoamericana dice, volveré a mi casa hasta que reconozcan que son culpables y vengan a verme. Y la traducción del lenguaje actual dice, yo atacaré a Israel y a Judá con la misma furia de un león. Los agarraré y los haré pedazos. Y no habrá quien los salve. Luego los dejaré por un tiempo y esperaré que se arrepientan. Cuando reconozcan que me han ofendido, se llenarán de angustia y me buscarán. Esa es la nueva versión internacional. Me encanta esa traducción. Entonces yo no soy Dios para juzgar su vida. Yo no soy Dios y Dios me guarda. Yo no soy Dios, mi hermana Nivia Pacheco, yo no soy Dios. Pero no juegues con Dios. Y no esperes hasta que sea demasiado tarde para volver a los caminos del Señor. ¿Has visto familiares morir de cirrosis, de drogadicción, en alcoholismo, en delincuencia, por no buscar a Dios? Y tenemos ejemplos en nuestras casas, en nuestros hogares, de los que no han querido buscar al Señor y cómo han terminado. Porque si nosotros tenemos espejos, tenemos que esperar que sea demasiado tarde. Padre, que estás en gloria, en honra y alabanza. Padre, hoy llegamos delante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras iniquidades, Señor. Sabemos que en tu pueblo no hay personas perfectas, que tu iglesia es un grupo de personas que cometen errores, que pecan, que fallan, Dios. Pero que hay un Dios que perdona, que tiene misericordia cuando hay un arrepentimiento verdadero, Señor. Pero nosotros no podemos culpar el comportamiento de una persona, de un pastor, de un hermano, de un amigo. Hoy podemos volvernos a Dios. Hoy podemos volvernos a Dios. Padre, perdónanos. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aquí terminamos este tema tan hermoso. Lo puedes encontrar en la página de la iglesia. Lo puedes encontrar en la página de la iglesia de Facebook Live. En la página de Facebook Live, Iglesia Cristiana Espada Cortante. No esperes que sea demasiado tarde, parte 1, parte 2 y la parte final. Siempre dice parte 3 final o parte 2 final o parte 4 final. Ahí termina esa serie. O la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Espada Cortante. Ahí le das suscribir en el botoncito rojo y le das a la campanita para cuando se monte un video, usted lo pueda ver. Y en la página de Facebook, Iglesia Cristiana Espada Cortante, le das clic a la manito que está ahí, le das me gusta. Cada vez que estemos transmitiendo te llegará una notificación diciendo Iglesia Cristiana Espada Cortante está transmitiendo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te amo. Oro por tu vida, oro por tu casa y oro por todos los que están ahí. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y que no esperemos que sea demasiado tarde, sino que podamos tener un oído sensible a la voz de Dios. Porque nuestra soberbia testificará contra nosotros. Cuando estemos en la situación que estemos, esa misma situación testificará de que un día Dios me habló y que yo no quise enmendar mi camino. Que el Señor te bendiga, tu pastor y amigo José Yepes, que te quiere y ora por ti. Le pide al Señor que te bendiga y espera que el Señor te haya hablado en esta noche. Mil bendiciones. Puedes compartir esta transmisión. Un saludo para Yolanda, que está ahí. Un saludo para Nivia, para Juan, para María,
Para Miguel, para todos los que están ahí, que el Señor les bendiga. Yolanda Sayas Flores, Lidia Pacheco, Juana Orozco, María Martínez, Miguel, gloria al Señor. Aleluya. Rocío Isabel Solar, gloria al Señor. Todas las que están ahí, que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana jueves, porque el viernes tengo servicio en la iglesia. Nos vemos mañana jueves en un nuevo devocional. Háblame, Señor. Que el Señor te bendiga y Dios te guarde. Mil bendiciones.